Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín, sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonmano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Getafe Despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más para hablar de todo lo que pasa y todo lo que sucede en Getafe Despierta, en Getafe Radio. Son las 10:08, hoy hemos empezado un poquito más tarde. Tenemos Junta de Seguridad Local y bueno, pues hoy nos hemos quedado, como yo venía anunciando y como he puesto en el título, en un cara a cara, pero en este año un cara a cara de periodistas. Hoy no tenemos a quién entrevistar, no sé qué vamos a hacer, como dice Miguel Ángel, cada vez que nos dejan a un político solo le tenemos que hacer medio entrevista y hoy no tenemos políticos porque están todos ahí reunidos en la Junta de Seguridad Local. Hoy no nos han fallado tanto Mónica Cobo, que sabéis que habitualmente es quien viene los martes, bueno, como el Partido Popular, que sabéis que también es el que viene los martes, y bueno, pues ellos hoy no han podido estar con nosotros. Pero para comentar lo que sucede en Getafe, si nos acompañan en el estudio, Ruth Holgado, periodista de noticias para municipios.com. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Y Raquel González, directora de Getafe Capital. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues eso, que nos han dejado aquí solitos. Hoy sí que vamos a hacer nuestro cara a cara hoy particular entre vosotras. Así ahora que no nos oye nadie, ¿verdad? Vosotras podemos aprovechar. No vais a insultar, ¿no? Yo creo que no llegaríamos a ese punto. Bueno. Entonces, si os parece, vamos a empezar, si os parece, comentando un poco cuestiones de la actualidad local y luego, como es casi inevitable esta semana ya, si queréis luego pues hablamos un poquito de qué os está pareciendo a vosotras, pues las elecciones generales y todo lo que rodea a ellas, que además, bueno, pues nuestro municipio hoy es protagonista con un par de actos y bueno, pues si queréis lo comentamos. Si os parece, bueno, pues en cuanto a la actualidad, publicaba Getafe Capital ayer, bueno, pues el juicio de los 8 de Airbus, que será el 8 de febrero, y bueno, las actuaciones que este grupo de sindicalistas, arropado por los sindicatos mayoritarios, están llevando adelante para que ese juicio, que muchos creemos que no debería producirse, pero si se produjera, por lo menos que esa ley que tan errónea, que hasta los que la hicieron dicen que no están de acuerdo con ella, no se les aplique. Raquel. Pues empieza con la vista, con un ojito puesto en las elecciones generales para ver qué es lo que pasa el 20 de diciembre y que eso puede cambiar un poco las perspectivas de cara a ese juicio, pero sí que está iniciándose la campaña de cara al inicio a principios de febrero del juicio por los 8 de Airbus. Recordemos los incidentes que ocurrieron a las puertas de la factoría de Eascasa entonces. En la huelga general contra una de las reformas de Rodríguez Zapatero. Van a empezar una serie de acciones, una serie de movilizaciones y de campañas, pues con la vista puesta en esa fecha, que será cuando realmente ya pongan en marcha todas las herramientas para intentar provocar una movilización social que haga virar un poco esa sentencia, que recordemos que a cada uno de ellos le pide más de 8 años de cárcel para cada uno de ellos por esos actos que ocurrieron. Una de las iniciativas ocurrirá el próximo 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Van a ir hasta Cádiz, invitados por el grupo de escalada de Airbus allí en Cádiz. Van a subir al punto más alto de la provincia, que creo que es el Torreón. Ahora estoy hablando de memoria, creo que van a hacer una marcha acompañados pues
de todos los escaladores pues que quieran acompañarles en esa marcha, y allí desplegarán en lo alto de esa cima una pancarta con el lema de Somos Inocentes y pues ese apoyo a los 8 de Airbus. Será una de las iniciativas. Otra de las iniciativas parte también del Partido Socialista en Andalucía, que también es una plaza importante, que van a llevar al Parlamento andaluz una moción de apoyo a los 8 de Airbus y pidiendo la derogación de ese artículo 135 en el que se penaliza el derecho de huelga. Además de, todavía no está confirmado, aunque sí que se ha publicado, pero todavía no está confirmado oficialmente, está previsto para la fecha del inicio de juicio una huelga en las factorías de Airbus, y también habrá un inicio de campaña el 19 de enero, también estoy hablando de memoria si no me equivoco, y creo que va a ser aquí en Getafe, pues con los secretarios generales de UGT, de comisiones obreras, con gente de la cultura. Están preparando una gran puesta en escena para iniciar a partir de esa fecha todas las movilizaciones de cara a que al juicio se llegue pues con un ambiente que les sea favorable, y esperemos que en las elecciones también se pueda dar un giro que permita que esta injusticia que a la que están afrontando los 8 de Airbus pues se pueda pues cambiar, se pueda conseguir, porque recordemos que además es que les han ofrecido pactos, les han ofrecido rebajar la condena con tal de que se declaren culpables, y ellos lo que no quieren es asumir que ellos hicieron algo mal. Ellos lo que quieren es salir por la puerta grande, que ningún trabajador se tenga que volver a enfrentar a un juicio de estas características, como estamos viendo en las últimas fechas, en los últimos años, que hay muchos sindicalistas que se están enfrentando a penas de cárcel incluso por acciones en las huelgas. Yo creo que es de justicia, que es un hecho lo suficientemente relevante como para tener una trascendencia y poder tener una movilización social que haga virar las cosas y cambiarlas. Y apuntar algo que decía Raquel, es curioso, el 8 de febrero se inicia la causa coincidiendo con los 8 años de cárcel y los 8 de Airbus. Al final aquí el 8 se repite constantemente. Y comentaba Raquel, con la vista puesta en los resultados de las elecciones generales. Si no recuerdo mal, en el inicio de campaña de Pedro Sánchez del PSOE aquí en Getafe, uno de los compromisos que manifestó en ese mitin que ofreció en el Polideportivo Juan de la Cierva fue derogar el artículo 135.2.3, eso. El artículo 135 para que no vuelvan a suceder cosas como han recibido estas. También el apoyo de Podemos, porque recordemos que cuando Pablo Iglesias estuvo aquí también los 8 de Airbus estuvieron sentados en ese escenario y también se les dio la palabra, con lo cual también tienen el respaldo de Podemos, tienen el respaldo, siempre lo han tenido, de Izquierda Unida, con lo cual pues veremos a ver si hay una presión suficiente, hay una presencia en el Parlamento suficiente como para tener asegurada ese cambio de legislación. Uh-huh. Pues seguimos, si os parece, con la información local. Otra de las noticias que han surgido en estos últimos días es esa subvención de 150.000 euros que recibirá Cruz Roja Getafe para intervención social en tiempos de crisis, según informa Ruth, Noticias para Municipios. Uh-huh. Pues aquí una vez más surge la cuestión que hemos debatido en tantas ocasiones aquí en Getafe Radio, la adjudicación de las subvenciones directas. O sea, yo creo que eso es algo que no me cansaré de denunciar, que no seré yo quien critique la labor social que realiza Cruz Roja, y más en Getafe, con 330 voluntarios y 4.000 socios, pero creo que habría que regular de alguna forma este tipo de manera de proceder a conceder una subvención a una entidad para desarrollar un trabajo. Porque al final no hay criterios claros y a algunos nos surge la pregunta de por qué a unos sí y a otros no. Entonces es la única crítica que haría a esta subvención que se acaba de conceder. Yo discrepo ahí un poco, porque yo creo que Cruz Roja es innegable la labor que hace, es innegable la colaboración directa que tiene con el ayuntamiento, porque no olvidemos que los servicios sociales municipales no llegan a mucha de la gente que lo necesita, y que son los propios servicios sociales los que derivan a Cruz Roja. Cuando no tienen suficientes recursos le dicen a esas personas: pásate por Cruz Roja, pásate en determinado momento por Cáritas, pero sobre todo Cruz Roja es la que está acogiendo ese flujo de gente a la que no llega la administración, y lo que no era de recibo era el año pasado, por ejemplo, que de lo prometido se lo recortaron. Les habían prometido esos 150.000 euros, les habían prometido que no se lo iban a tocar más porque ya se lo habían recortado en años anteriores, y el año pasado se quedaron en 137.000 euros. Este año por lo menos se recupera esa cifra de 150.000 euros, y yo creo que es insuficiente. Yo creo que Cruz Roja ha tenido que cerrar programas muy importantes
que daban un servicio como la escuela infantil para personas en riesgo de exclusión, para poder darles desayunos a los niños, para poder facilitar que los padres busquen trabajo. Se cerró ese servicio y nunca más se supo. O sea, eso fue hace 2 años. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Si hemos criticado en esta mesa al Partido Popular por derivar a las personas en riesgos de exclusión social a la caridad, pues también criticaré al Partido Socialista en ese sentido. Creo que la administración pública por sí misma tiene que tener la capacidad eso estoy de acuerdo, de atender este tipo de casos. Insisto, también no seré yo quien denoste la labor que hace Cruz Roja en Getafe, pero sí que creo que va siendo hora de que se regulen este tipo de subvenciones y se establezcan unos criterios claros para poder acceder a ellas, se regulen los montantes que se adjudican y se abra un poco el abanico y dejemos de colaborar siempre con los mismos. No sé, creo que tenemos que darle una vuelta, porque al final eso también es participación y es colaboración con otras entidades sociales. Y esa es un poco la crítica que hago a la concesión de este tipo de subvenciones. A mí hay otro asunto que me parece, o que a mí por lo menos me ha llamado la atención de esta noticia, y es el tema de que se le entregue la subvención, que entiendo que es para el ejercicio que viene, cuando no están aprobados todavía. No, es para este ejercicio, es para 2015, es por los trabajos realizados en 2015. Anteriormente. Sí, vale. Que ese fue el problema el año pasado, porque se le había prometido esa cantidad de 150.000 euros y cuando llegó diciembre le dijeron, es que no tenemos más, y le dieron 137, con lo cual tuvieron un déficit, un presupuesto con el que contaban y que finalmente no se les... Porque el problema de estos convenios que muchas veces se firman, pues prácticamente de palabra, no te preocupes, ya te daremos, no te preocupes, tú tira para adelante, yo te sigo mandando gente, pero... cuando eso no se concreta en un papel, pues al final pues pasan estas cosas. Y el año pasado tuvieron un déficit porque esperaban una cantidad que no llegó, pero sí que es por el año ya pasado, o sea que son gastos que ha tenido que adelantar la propia entidad. Pues ahí la otra reflexión que se me viene es, entonces, ¿por qué no se hacen por proyectos? Y lo suyo es que si se van a subvencionar, se subvencionen antes. Es decir, el problema desde el punto de vista de los convenios es la generalidad. Es decir, cuando tú lees, en este caso, bueno, pues la noticia o ves eso, se hablan un montón de conceptos que incluso, bueno, pues en algún sitio he leído, en alguna red social he leído al propio Fernando Saavedra, presidente de Cruz Roja, decir que además de todas esas cosas que se dicen, que hacen más. O sea, que como bien decís, nadie niega el trabajo que hace el Cruz Roja, que faltaría más, pero la cuestión es por qué no se van pagando proyecto a proyecto o tema a tema en vez de esto. Parece porque la burocracia en este país es una losa que pesa sobre todas las asociaciones, y no solamente le pasa esto a Cruz Roja, le pasa a cada una de las asociaciones que tienen que justificar una subvención. Antes sí que es verdad que se adelantaba, y ha habido excepciones esta legislatura, porque por ejemplo a Colegas sí que se le ha adelantado la mitad de la subvención, se le han adelantado 30.000 euros así a cuenta, pero ha sido la excepción en este ayuntamiento. Aquí se concedía o se preconcedía por proyectos, porque la mayor parte de las subvenciones sí que se han dado en esta legislatura del PP por proyectos, la mayor parte, no todas, y cuando se iban realizando a final de año se empezaba a justificar, y cuando la intervención aprobaba esa justificación tenía que pasar, al final se acababa pagando, incluso se paga muchas veces bien entrado el año siguiente. Claro, eso es una losa para la gente que está empezando, o sea, gente que realmente, ONGs nuevas, gente que... Y asociaciones antiguas, porque al final son asociaciones sin ánimo de lucro que en principio no cuentan con fondos y con recursos para hacer frente. Muchas veces tienen que tirar de préstamos, con lo cual estás también grabando una actividad que es sin ánimo de lucro. Entonces, cuando tú has finalizado un año y dices, bueno, por lo menos que me lo paguen en diciembre, pero cuando en diciembre no llega, ni en enero, ni en febrero, y te plantas en julio o en agosto o en septiembre, que ha pasado algún año, y te pagan la subvención del año anterior, pues es una losa. Claro, por eso digo que yo creo que se deberían financiar los proyectos y que esos convenios o esas subvenciones, o de la manera que más les guste hacerlo, que se firmen y que vayan reflejado la cantidad que se va a abonar. Otra cosa es cuándo se abona, ¿vale? Es decir, pero que sí tenga la entidad el concepto claro. Es decir, nosotros aquí hemos escuchado, bueno, Alberto Guerrero del Centro UNESCO lo ha repetido aquí 2 o 3 veces, de que necesitaban la opción de que el dinero se les diera antes del proyecto. Pero yo creo que al final lo que tiene que haber es un documento público donde hay un compromiso, en este caso de la Administración, que vaya dentro de sus presupuestos,
en el cual se diga que se les va a pagar ese dinero. Luego, si tienen que presentar las facturas, si tiene que tardar 3 meses más, pero que lo tengan a ciencia cierta. Nos hablaba Alfonso García de la Casa de Murcia por el tema del baloncesto de silla de ruedas, que de la noche a la mañana les habían quitado 2/3 de la subvención, con lo cual tú tienes unos gastos comprometidos, comprometidos no pagados, y a ver dónde sale luego el dinero para estos casos. Entonces, yo me refiero que ahí eso es un matiz donde tiene que estar. Y cuando haces subvenciones tan grandes, pues yo creo que al final sí deben estar, es decir, a personas en situación de pobreza crónica, tal, teleasistencia, tantas personas, tanto dinero, pero presupuestado previamente. Es más, en este caso en concreto, Cruz Roja hablaba de que había atendido a lo largo de este año a 2.000 familias a las que había ayudado a pagar suministros y a comer. O sea, que estamos hablando de 2.000 familias que podrían haberse visto desahuciadas o viviendo en la calle porque no llegaba esa ayuda por parte de nadie, ni de Cruz Roja en este caso, ni de la administración pública. Claro, al final Cruz Roja, la ventaja que tiene es que es una organización muy grande, que tiene el apoyo de Cruz Roja de la Comunidad de Madrid, que el año pasado, por ejemplo, cuando se vieron en esa situación, tuvieron que llamar a la central y decirles, oye, que no cubrimos el presupuesto, que no llegamos, nos tenéis que echar una mano. Y ya recibieron su consiguiente tirón de orejas porque estaban asumiendo demasiados programas que no podían después financiar porque no llegaban esos fondos suficientes. Es verdad, tiene que haber unos proyectos, tiene que haber unos presupuestos, y no puede dejarse todo al libre criterio del concejal de turno, que en ese momento diga, pues es que no me cuadran las cuentas, es que te voy a dar la mitad de lo que te Sí, es que yo creo el ejemplo que tú ponías del año pasado, que me he quedado sin dinero, que me lo gastan otras cosas y ahora me faltan 13.000 y te quedas sin 13.000 menos, creo que demuestra lo que muchos criticamos, es ese criterio subjetivo, en este caso, de que al final no haya, o sea, que no se trabaja las cosas adecuadamente, es decir, se da un convenio en función de, bueno, pues tengo este dinero y como quiero quedar bien contigo, te voy a dar 50. Como contigo no ha sido bueno este año, te voy a dar 15. Y para el año que viene te voy a dar... Eso no es normal y eso así no puede seguir funcionando. Es decir, cuando la administración, como bien dice Raquel, dice, no, es que es lenta porque, claro, la burocracia, todos los papeles, que parece que es muy difícil, luego al final, si hay un criterio discrecional en este caso, totalmente subjetivo del político que dice, pues para ti 50, para ti 15, para ti 13, porque a lo mejor es lo que nos quedaba de este año, sin que haya otro criterio encima de la mesa. Entonces, yo creo que eso sí que a la ciudadanía sí que llega un momento que le molesta. Y luego yo te voy diciendo una cosa con Ruth, es decir, la sensación que dan este tipo de subvenciones, que parece que es que si las críticas ya eres malo, pero la cuestión es lo que dan en que y los servicios sociales del ayuntamiento, porque claro, toda esta gente son gente que no está atendiendo el ayuntamiento, que el ayuntamiento está aportando un dinero, pero como tú bien dices, Cruz Roja no solo recibe el dinero, en este caso del ayuntamiento de Getafe, recibe de Cruz Roja de Madrid, de la Comunidad de Madrid, a nivel nacional, de las ayudas de sus socios, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la labor social del ayuntamiento? Hace poco hemos hablado de unos presupuestos que no eran los más sociales, pero tenía una partida de 1 millón de euros más de no sé cuánto, y al final el trabajo lo tiene que hacer Cruz Roja. Es que parece que si dices eso estás haciendo de mérito a Cruz Roja y no, muy al contrario. No, es que el problema de las asociaciones y de las competencias que han asumido muchas asociaciones, no estamos hablando solamente de Cruz Roja, asociaciones de salud que han cubierto unas actuaciones que tenía que haber tenido la Consejería de Sanidad en los hospitales. ¿Por qué un enfermo de esclerosis tiene que pagarse o tiene que ir a una asociación para poder subvencionar de alguna forma un tratamiento de fisioterapia que el hospital se niega a darle? Porque es que no tiene recursos suficientes. Entonces, al final, hemos delegado en las asociaciones unos trabajos que deberían haber sido de gestión pública y tenían que haber sido dados directamente por los hospitales, por los centros de salud, en este caso de esclerosis, por ejemplo. Hay otros muchísimos casos, con el problema de que después hemos demonizado a esas propias asociaciones pues al final se les ha convertido en los malos de la película porque reciben subvenciones, precisamente, y se les ha recortado, con lo cual, ¿quién es el perjudicado en este caso? Sigue siendo el mismo, sigue siendo el enfermo, que ahora se ha quedado sin el servicio de fisioterapia, que no tiene una asociación porque esa asociación se ha visto tan ahogada y tan... Porque al final la gente que compone las asociaciones son gente que no cobra. Son gente que dedica su tiempo libre a esa labor, y llega un momento en el que cuando te recibes palos de todos los lados, pues dices, pues mira, me quedo en mi casa, porque al final si no estoy sabiendo sacar adelante, no estoy pudiendo, no me están dando recursos, y pues me quedo en mi casa, que estoy más tranquilo y me busco menos problemas y ya está. Lo estás expresando muy bien. Al final, ¿quiénes son los perjudicados? Hablamos de los enfermos, de la gente con pocos recursos económicos, hablamos de los que la sociedad va dejando apartados en la cuneta.
Y creo que la política de alto nivel está para que esa gente no se quede apartada en la cuneta y se suba al vagón de tren, igual que se está subiendo la gente que tiene un trabajo, la gente que tiene la suerte de no tener una enfermedad. Entonces ahí es donde habría que recuperar las buenas prácticas de la política a la que aspiramos todos funcione en este país y que creo que hace tiempo que ha dejado de funcionar. Para política de alto nivel hacen falta políticos de alto nivel. Venga, luego hablamos de los políticos cuando llegamos a las elecciones, que son mucho más simpáticos. Pero me ha quedado bien la frase, ¿eh? Ahí la has clavado. Consejo Sectorial de Movilidad. Se reúne por segunda vez. Es, bueno, la noticia, en este caso, bueno, nosotros la hemos recogido de Getafe al Día. Bueno, el Ayuntamiento de Getafe ha celebrado la segunda reunión para formar el Consejo Sectorial de Movilidad. Recuerdo que hemos estado hablando estos días de la contaminación, creo que una de las últimas veces. Por cierto, me han felicitado de algún colectivo, de que sabéis mucho de cómo mejorar el tema de la contaminación. Os lo digo porque es verdad que de algún colectivo me lo han dicho, que después de escuchar el programa, que sabíais mucho, que estabais muy puestas. Y bueno, pues en el tema de movilidad se ha reunido y uno de los objetivos esenciales del Consejo de Movilidad es para que se convierta en un órgano de participación estable que suponga un espacio de información, asesoramiento, debate, estudio y propuesta. En el encuentro se ha insistido en la necesidad de elaborar un reglamento de organización y funcionamiento del Consejo. A ver, es que estoy con Raquel. ¿Y eso qué es? ¿Y quién va a este tipo de consejos? Porque se les llena la boca hablando de participación, pero yo no sé ni quién va a este tipo de consejos, ni cómo se les convoca, ni cuál es la aspiración de convocarlos. Es más, borrador adaptado al Reglamento de Participación Ciudadana. Se está elaborando un borrador para regular ese consejo en relación con otro que todavía no sabemos si va a continuar en esa forma o va a ser modificado. No sé, me parece al final propaganda política, nada más. Ese trozo que tú acabas de decir, a mí eso me dejó anonadado nada más leerlo. Yo me quedé estupefacto. O sea, lo que tú dices, ¿cómo se puede elaborar un reglamento de organización de un consejo en base a un reglamento que tú consideras que no es válido? Así me quedé yo. Entonces, creo que al final, o sea, lo digo, propaganda política, ya está. O sea, este tipo de consejos sectoriales no sirven para nada, a no ser que se dé un giro y se dé una vuelta y se convoque a otro tipo de entidades, se abra la participación, se regulen de otra forma, partiendo de un reglamento de participación ciudadana que tiene que ser modificado. Lo he dicho y lo diré hasta la saciedad en estos micrófonos. Hasta que no tengamos un reglamento de participación ciudadana en condiciones, todo este tipo de consejos no sirven para nada. Una curiosidad precisamente de ese consejo, ahora Getafe planteó que había que tomar medidas contra la contaminación, precisamente por estas semanas además que llevamos. Ayer por fin llovió un poquito, que yo creo que lo hemos agradecido todos, pero planteó ese problema en el Consejo de Movilidad. Se quedaron todos como estupefactos y pues que no sabían por dónde empezar. Bueno, pues esa es la operatividad, que bueno, que ya lo hablarían en la siguiente reunión allá para el mes de enero, o febrero, o marzo, ya veremos. A ver si llueve. A ver si llueve. Pero bueno, que es que resulta muy triste que un Consejo de Movilidad que plantees un tema como el de la contaminación, se supone que es gente, o debería ser, la que lo forma, que está vinculada pues con todo el problema también medioambiental y de movilidad, de transporte ecológico, y que planteando un protocolo para una ciudad como Getafe para intentar mitigar el problema de la contaminación, digan, pues es que no sabemos por dónde empezar. En relación a eso, ayer la Comunidad de Madrid, también en nota de prensa, decía, o el consejero de movilidad, que también es de movilidad, como les cambian los nombres, el señor Taboada, conocido también por el tema este de la púnica, tiene su nombre más conocido por eso en estos momentos. Este señor hablaba de que se va a exigir la Comunidad de Madrid que a los municipios de más de 100.000 habitantes establezcan un protocolo de actuación, que no creo que no se lo puede exigir legalmente, porque creo que competencialmente no depende del Ministerio, no depende en sí de la propia Comunidad de Madrid este ámbito, pero que le iban a pedir y que ofrecían hasta los técnicos de la Comunidad de Madrid para trabajar en protocolos de actuación en las ciudades de más de 100.000 habitantes
para establecer estos protocolos de actuación en el tema de la contaminación. Después de 2 meses sin casi poder respirar, ya es hora, ya es hora de que alguien haya dicho hay que hacer un protocolo. Es lógico que Madrid lo tenga porque es el mayor núcleo de contaminación, la mayor concentración de gente, de coches y de tráfico, pero la Comunidad de Madrid ya era hora de que tomara cartas en el asunto. De hecho, los municipios se estaban encomendando a lo que dijera la Comunidad de Madrid, y aquí era como la pelota que iba de un tejado a otro y mientras tanto todo sin respirar. Sí, porque además los centros de medición son de la Comunidad de Madrid. Es que son esas cosas que uno, si no eres competente para hacer una cosa, ¿por qué te quedas con la mitad del trabajo en este caso? Sí. O sea, creo que es necesario activar un protocolo en los municipios en relación con la contaminación que tenemos, pero creo que no es la fórmula invitar a los alcaldes de los municipios de más de 100.000 habitantes a que lo hagan. Creo que hay que regularlo y ponerlo por escrito y establecer quién tiene competencias y quién no, para que realmente los ayuntamientos se tomen en serio este tema y trabajen. Porque aunque la contaminación no la ves, está ahí, y como dice Raquel, o dejas de respirar o estás tragándotela todos los días. Entonces creo que es muy necesario, y aquí en Getafe estamos totalmente ajenos a algo que creo que a lo que no deberíamos estar tan ajenos, porque figuramos como uno de los municipios más contaminados. Y estamos rodeados por grandes vías, como hemos comentado en alguna ocasión, que nos van a colocar en ese ranking entre los 10 más afectados en los próximos meses si no llueve como tiene que llover. Y yo creo que tenemos que ser más ambiciosos. Un protocolo para cuando hay un pico de contaminación, pues, prohibimos aparcar. Pues eso es una solución para un momento muy puntual, que tiene pues una escasa incidencia, sobre todo en un municipio. Es verdad que Getafe no puede controlar las grandes vías. Si pudiera controlar el tráfico por la carretera de Toledo, pues bueno, podría tener más sentido. Es verdad que Getafe tiene una actuación limitada, pero a lo mejor sí que puede hacer un estudio real de la contaminación que se genera en el propio municipio, de las calefacciones, lo que contaminan, de los coches que hay censados en el municipio y que provocan cuántos diésel hay, cuántos gasolina, cuántos... creo que es necesario, ya no solamente en Getafe, sino en todos los municipios, hacer un plan global para frenar la contaminación. Incluso hay un gesto que a mí me ha parecido personalmente positivo, y es el hecho de haber retrasado ligeramente el encendido del alumbrado público, porque estamos hablando también de menos contaminación lumínica y menos gasto para las arcas municipales. O sea que esos pequeños gestos al final van sumando. El otro día comentaba con José Luis, entrevistaba al alcalde de Móstoles, no de Getafe, de Móstoles, David Lucas, porque representó a la FEM, a la Federación Española de Municipios y Provincias, en la Cumbre del Clima en París. Y él me hablaba de una serie de medidas que habían implementado en Móstoles para cuidar el medio ambiente. Me hablaba de crear un anillo verde alrededor de la ciudad, de fomentar el transporte público. Ellos incluso habían elaborado un proyecto de carril BAO entre Navalcarnero y Móstoles, que al final el Ministerio ha tumbado, y van a hacer una ampliación de los carriles, pero no contemplan el BAO. Siguen insistiendo en eso. Me hablaba de cambiar las luminarias de las calles por LED para consumir menos. Una serie de medidas que están aplicando en otros municipios cercanos a Getafe y que también se podrían aplicar en este, y yo todavía no he escuchado a nadie que se esté trabajando en esa línea. Sí que han hablado del ahorro con las nuevas bombillas que han instalado en la iluminación de Navidad, que por cierto está todo el mundo muy bosqueado porque dice que no ha llegado a ningún barrio. No sé si en el Bercial, por ejemplo, os ha llegado a la iluminación. Esa es otra. O sea, aquí nunca lloverá a gusto de todos. O sea, vamos a ver. Hay que priorizar, ¿no? Yo estoy cansada de oír, hay que priorizar. Señores, hay crisis en este municipio. Hay muchas personas que no llegan a fin de mes, que necesitan el dinero para cubrir otras prioridades. Si no hay luces en sus barrios, pues a lo mejor ese dinero se puede emplear en otras cosas que son más necesarias. Entonces vamos a ser un poco consecuentes con la realidad que tenemos. Y vamos a dejarnos de esas tonterías. Pues no hay luces en los barrios, pues quiero pensar que será porque ese dinero que se ahorra se puede destinar a otras cosas. Quiero pensarlo. Es un tema muy espinoso. Yo en ese tema no me atrevo a entrar. Pero hablabas de la cumbre del clima. De la cumbre del clima que tanto ha sido noticia a nivel mundial. Y decía Raquel, hombre, las actuaciones a lo mejor de los municipios son limitadas. Y uno de los principales puntos, y se han reunido no sé cuántos países y ha costado mucho, y es
Pues la única manera de disminuir las emisiones de dióxido de carbono y de demás ha sido uno de los puntos fundamentales en la reforestación, es volver a poner los árboles que hemos estado quitando durante todos estos años en eso que llamaban civilización. Y yo creo que aquí lo que deberíamos empezar, y es una competencia del Ayuntamiento de Getafe, sería empezar a reforestar el municipio. No hace falta empezar a tirar los edificios, no hace falta que los pisos que le sobren de los Molinos o Buenavista, que a alguno le veo la intención, empiece a tirarlos o a quitar alguna parcela que otra, pero hay espacios de sobra donde hay que poner árboles. Y lo que no puede hacer un Consejo de Movilidad es no sacar nada en un momento como ese. Decía que quién lo formaban. Decía la noticia o decía la nota que asociaciones vecinales, empresarios, sindicatos y grupos políticos. Bueno, pues si entre ellos no son... El otro día les planteaba yo aquí, hubo un poco de humor también con el tema. Dije yo, hombre, pues a lo mejor un pleno monográfico en Getafe abordando un tema serio, ¿vale? A mí me dijeron, bueno, es que luego ya siempre se va a decir que depende de quién lo pida, pues son comisiones o no son comisiones. Estas cuestiones que se quedan en el ámbito político, pero que es un tema que es muy importante para tocar. Y como decía Raquel, yo creo que es un tema que no es para hacer un protocolo de actuación. O sea, si la solución va a ser el protocolo, mal vamos. O sea, la solución tiene que ser un plan, si quieren a corto, hacer alguna medida, pero a medio y largo plazo. Evidentemente sabemos que no nos van a solucionar el problema de la contaminación en esta legislatura ni en la siguiente, pero sí que hay un plan de consenso de todos los grupos políticos de actuaciones mínimas que sí se deben tomar, porque estamos hablando de un problema, aunque nos tomemos un poco de vez en cuando de cachondeo, el problema es serio, estamos hablando de la salud de la gente. Totalmente de acuerdo, pero José Luis, si no se ponen de acuerdo para mantener el Parque de la Alhóndiga o el Cerro de los Ángeles, ¿cómo vamos a conseguir que alguien se implique y decida invertir una cantidad, que no estamos hablando de grandes cantidades económicas, para reforestar partes de zonas del Cerro de los Ángeles o del Parque de la Alhóndiga? Pero si les podemos dejar inaugurarlas también. Se Claro. pueden hacer fotos también al lado de los árboles. Sí, pero es que aquí lo pagan unos y lo quieren inaugurar todos. Claro. Lo pagan, ¿quién lo paga? Ese es el problema. Si, ¿de quién es competencia el Parque de la Alhóndiga? ¿Es de la comunidad? ¿Es del ayuntamiento? Se van pasando la pelota de unos a otros. Es que tú tienes que conservarlo, es que lo estás conservando mal. Es que se están secando los árboles. Es que se están secando los Claro. árboles. Es que va a ser que el oxígeno no da dinero, pero el dióxido de carbono mata a la gente. Bueno, Y con esa frase yo creo que... ahí lo dejamos, ahí. Yo creo que más contundente no puede ser. Y por acabar con lo de Getafe. La semana pasada, bueno, creo que fue a finales de la semana pasada, se hacía la apertura de recogida de solicitudes para la bonificación del IBI en las viviendas protegidas, que bueno, que hemos escuchado y que hemos hablado estos meses de atrás en el tema de las ordenanzas fiscales. Y a mí, ahora que se ha empezado y la gente, vamos, yo escucho a la gente que está yendo al ayuntamiento a rellenar su solicitud, porque evidentemente hay muchísima gente interesada. Pero igual, se abre la apertura de solicitudes, entiendo que es por el plazo del año fiscal, porque para que luego lo puedan hacer, pero no están aprobadas las ordenanzas fiscales, ¿no? Efectivamente. Son cosas lo están haciendo un poco a ciegas, con la confianza de que podrán aprobar esas ordenanzas fiscales. Lo tienen que solicitar antes de lo que decías, es por el año fiscal. Lo tienen que solicitar antes del 31 de diciembre. Hay unas colas impresionantes en el ayuntamiento durante todo el día. Porque estas la cosas gente tiene que esperar. no se han dado cuenta que se puede hacer por internet. Porque entiendo que es muy complicado, no puede ser O sea, rellenar. Yo ahí quería comentar lo de Raquel, o sea, 2 días realmente desbordados en el servicio de atención vecinal de la planta abajo del ayuntamiento y en la recepción. Están completamente desbordados. Creo que no se ha gestionado bien esta historia. Estoy de acuerdo en que es el plazo fiscal y hay que solicitarlo antes del 31 de diciembre. Pero se ha procedido al buzoneo en determinados barrios de Getafe, los que podían tener más posibilidades de solicitar estas ayudas. Ha llegado una carta a los buzones, por ejemplo, yo vivo en el Bercial, me ha llegado, en la que ponía pues que se iban a poner en marcha estas ayudas tanto para VPPB como para VPPL, y que si residías en una de estas viviendas podías solicitarlo acudiendo al ayuntamiento con un papelito que se adjuntaba. Estamos hablando de viviendas que no tengan más de 5 años desde que se obtuvo la LPO. Hay gente a la que le fueron entregadas sus viviendas hace 7 años, que se está desplazando al ayuntamiento para preguntar porque no saben ni siquiera cuáles son los requisitos para acceder a estas ayudas. Creo que ha faltado comunicación. Creo que se podía haber evitado ese desplazamiento de mucha gente que no se puede acoger a este tipo de ayudas, porque no se explica bien en la carta que las ayudas son para los 3 primeros años desde la obtención de la LPO un 50%, el cuarto un 30% y el quinto un 15%. Si se hubiese explicado bien eso, se hubiese ahorrado tener esas colas en el ayuntamiento y al personal del ayuntamiento desbordado con este tema. No sé, creo que algo ha fallado en este proceso, y que las cosas de esta manera tan rápido al final lo que hacen es generar mucha
Y el lío que se puede montar como no se aprueben las ordenanzas fiscales. Bueno, sí. Eso sí puede ser monumental. Eso ya no quiero ni imaginármelo, pero sí. Yo entiendo, es una solicitud, es una petición que hace un ciudadano, un vecino al ayuntamiento para poder acogerse a esa bonificación. Eso es O sea, una no petición. es ningún- La tienes que pasar por registro, lo que pasa que no hay suficiente personal para atender a todo el mundo que se ha desplazado y hay esperas de 1 hora y media, 2 horas. Tienes que meter por registro tu referencia catastral de la vivienda. Pero de verdad que eso hoy en día, en el siglo XXI, en el 2015, no se puede hacer por internet, porque evidentemente si tú metes tu referencia catastral y es un trámite que hoy en día, o sea, no es una cuestión a lo mejor de desplazar documentos o demás, es meter tu referencia catastral, el ayuntamiento tiene tu referencia catastral, que para eso es el que te cobra el IBI, porque a lo mejor en otro impuesto, y ellos tienen todo, o sea, no es que tú tengas que aportarle datos, es que ellos tienen todos los datos. Tú lo único que tienes que hacer es que los solicitas. Entonces, con tus datos, un ordenador, ya no hablo de trabajadores, un ordenador solo tiene que decir, esta persona sí puede, esta persona no puede, y tiene que durar así como 30 segundos y hacerlo por internet. Sede electrónica del Ayuntamiento de Getafe y burocracia y administración pública y a lo mejor a los que trabajamos, yo en mi caso que soy autónoma y Raquel trabajadora por cuenta ajena, pues a lo mejor no llegamos a entender cómo funciona un monstruo como el Ayuntamiento de Getafe en ese sentido. No hace tanto que la gente tenía que dormir, no sé si eso ha mejorado, la verdad, hace tiempo, no hace tanto que la gente tenía que dormir en el registro civil para poder inscribirse para casarse y tenía que dormir allí. Sí, porque daban 20 números por la mañana y eran los primeros que estaban. Entonces hay cosas que son un poco tristes. Sí, no, en el siglo XXI hay cosas que por ejemplo, nos escriben en el chat y nos dicen que respecto al tema de la subvención del IBI que estamos tratando, en los centros cívicos también hay unas colas considerables para entregar el papelito, no solo en el ayuntamiento. Es más, hay algunos centros cívicos que por las vacaciones navideñas del personal adscrito a ese centro, pues cierran durante los 10, 20 días que a lo mejor muchas personas podrían acudir por estar también de vacaciones. Entonces, por eso están viéndose desbordados. De hecho, me comentaban ayer que muchos trabajadores del ayuntamiento derivaban a la gente a los centros cívicos y el comentario era, es que mi mujer está en el centro cívico de Getafe Norte, de Juan de la Cierva, y están peor que aquí. O sea, que ha sido una cosa que ha desbordado completamente los servicios municipales. Entonces, más informáticos y menos asesores. A lo mejor esa sería la solución. Ahí lo has dicho tú, ahí la has clavado, Ruth. Ahí no le quito una coma yo. Lo de contratar más informáticos y menos asesores, vamos, eso está clarísimo. Gracias al oyente por su participación en el chat. Bueno, pues si queréis, a ver, ¿visteis el cara a cara anoche o no? ¿O fuisteis a la cama como yo? ¿O fuisteis a la cama como yo? He Yo de me fui a la cama. reconocer que lo he visto a ráfagas, porque en un principio pensaba no verlo porque no estaba de acuerdo en el formato. O si nos ponemos así no vemos ninguno. Pero luego, claro, la vena periodística tiró más y al final acabé estando ahí sentada frente a la tele. Yo confieso que me lo tragué. ¿Quién ganó, Raquel? De principio a fin. A mí me pareció una derrota clara de Rajoy antes de haber acudido. Y después durante, porque no se había preparado el debate. Sorprendentemente, el único debate al que acude en toda esta campaña electoral y no se lo prepara. Se desencajó, se perdió los papeles, se sorprendió porque le sacaran el tema de Bárcenas, el tema de la corrupción. Estuvo fuera de lugar en todo momento y eso no quiere decir que Pedro Sánchez ganara el debate. Ganó a Rajoy. No ganó el debate. Pedro Sánchez le vi sobreactuado. Se había preparado en exceso el debate. Curiosamente, yo creo que teníamos los dos extremos. Pedro Sánchez prácticamente yo creo que había memorizado cada uno de los párrafos que quería decir. En ocasiones perdía el hilo y parecía como que le fallaba algo. Sobreactuaba demasiado. Se había preparado esa intervención y ese minuto de oro que supongo que habrá trascendido, que lo habréis escuchado hasta la saciedad, en el que le llama persona no decente. Y el otro reacciona poniéndose medio histérico y diciendo que es un ruin y un miserable. Yo creo que fue lo más feo, lo más tosco, lo más... De hecho, mucha gente que hubiese dado por ganado el debate a Pedro Sánchez, ese gesto es el que a lo mejor está recibiendo más críticas hoy. Mi opinión, ganó claramente Pedro Sánchez. Y vimos el ejemplo de un presidente del gobierno que llega a un debate sin preparárselo porque considera que por el simple hecho de ser presidente va ya sobrado, y un aspirante a serlo que iba con tanta energía y con tanta fuerza, que sí que es cierto que le vimos en momentos que se pasó de frenada, pero fue la significación de el que quiere
serlo, y el que lo es y considera que por serlo ya lo tiene todo hecho. Errores de bulto de Rajoy, por ejemplo, diciendo que no se había recortado el subsidio de desempleo. Hay cosas que un presidente no se puede permitir, y cuando tú has recortado los derechos de tanta gente que se ha quedado encima sin trabajo, no puedes llegar y decir ¿en qué? ¿Cuándo? A ver, eso no son errores de bulto, son mentiras. Además, pero yo la sensación que tengo en ese momento es que no era consciente, que él creía firmemente que no había recortado el subsidio de desempleo. Entonces, claro, le sacan los colores, y le sacan los colores cuando sacan antes de que se produjera el debate, ya se había reeditado el de hace 4 años, sacando pues Rajoy diciendo no recortaré las pensiones, no recortaré la sanidad, no recortaré la educación, esto es intocable. Y decías, por Dios, o sea... Es que lo que me parece increíble, que un presidente que ya recibió un buen chaparrón en el debate del Estado de la Nación todavía se sorprenda cuando le mencionen el nombre de Rato, el nombre de Bárcenas. O sea, la gestualidad de ese debate es para verlo sin audio. O sea, los gestos de Rajoy, las caras de desconcierto, de descolocación, cómo creció su enfado cuando directamente Pedro Sánchez no hacía nada más que insistirle con los temas de corrupción, que es que en un cara a cara, ¿qué te esperabas? Que no te iban a sacar el tema. O sea, no sé, me pareció... Es la continuación de 4 años. Como bien dijo Pedro Sánchez, él ha sido el presidente del plasma. Ha sido el presidente que se ha escondido detrás de una pantalla de televisión para no responder a las preguntas de los periodistas, que ha denegado hablar una y otra vez en el Parlamento sobre el tema de la corrupción, hasta que prácticamente casi le plantean una moción de censura. Entonces dice, bueno, voy a comparecer voluntariamente. Venga, hombre. Y después le echaba en cara a Pedro Sánchez que tenía que haber presentado una moción de censura. Pero, señor, o sea, ¿en qué país está viviendo? ¿No sabe que tenía mayoría absoluta, que era absurdo presentar una moción de censura? Pues sí, a lo mejor la tenía que haber presentado, aunque se hubiera perdido directamente, pero agarrarse a eso para justificar que no hubiera dimitido me parece también una tomadura de pelo para los... Incluso cuando Pedro Sánchez sacaba el tema del rescate, el hecho de que no se haya realizado ningún debate en el Congreso sobre este asunto y que Rajoy siguiese R con el mismo discurso que ha tenido durante estos 4 años, pues al final yo creo que él mismo se retrata. Entonces, no sé. Yo creo que abusaron demasiado, porque el rescate yo creo que es algo ya, entre comillas, superado, en el sentido... Rajoy, su único discurso es... llegamos en un gobierno que estaba a punto de ser rescatado, Eso fue hace 4 años, señor. En 4 años el país, Europa, ha cambiado una barbaridad, se ha dado la vuelta a políticas económicas, y ahora no estamos hablando de un país al borde del rescate, es verdad. No sé si por méritos suyos o no, tengo mis dudas. Y sí ha sido rescatado el sistema bancario, pero lo que no puede es negar todos los recortes que se han producido, toda la carga que está teniendo el ciudadano de a pie, y que está viendo mermados todos sus derechos. Totalmente de acuerdo. El señor Rajoy presume de su gestión económica constantemente. O sea, a mí por momentos me parecía un abuelo con la hucha y en la que iba metiendo céntimo a céntimo, esto va para acá, esto va para allá. Creo que está metido en una película en la que no están metidos el resto de ciudadanos españoles. Creo que en 4 años han pasado muchas cosas y que está estancado en algo. O sea, debió sufrir tanto cuando llegó al gobierno como presidente y encontrarse la situación que se encontró, que ha entrado en bucle y no es capaz de tirar para adelante. ¿Creéis que este debate va a ser capaz de situar otra vez el foco? Porque son los primeros días de la campaña, o es el primer día después del debate de ayer, donde solo se habla de PP-PSOE, de Rajoy Sánchez. ¿Van a conseguir con este debate situar el foco solo en ellos dos y en si deben o no ser presidente del gobierno uno o el otro? No. Es decir, en el clásico, ¿o se van a olvidar de los otros dos? Claramente no. Vosotros no habéis mencionado ninguna vez a ninguno de los otros dos. Hoy se habla del debate porque es la primera vez que Rajoy se sienta delante de un interlocutor para hablar cara a cara y sin un plasma de por medio. ¿Pero no sería ese el objetivo? Hombre, claramente el hecho de decantarse por esta fórmula en el que enfrentan PP y PSOE es una manera de decir o PP o PSOE. Somos los que tenemos, Pedro Sánchez se cansa de decirlo en los mítines, somos los que tenemos que liderar el cambio. Eso es lo que ellos quieren, o lo que ellos creen, o lo que ellos quieren vender. Pero el panorama político en España no es ese.
está claro que han irrumpido nuevas fuerzas políticas como son Ciudadanos y Podemos, que van a tener un peso muy importante en las elecciones del 20 de diciembre, que yo incluso vaticino que puede haber sorpresas, espero no equivocarme, y creo que para nada la gente va a centrar el foco solamente en estas dos opciones. Es más, yo comentaba al principio del debate que estuve incluso a punto de no seguirlo porque no estaba de acuerdo en esa fórmula elegida. Creo que se habían quedado fuera otros actores que deberían haber estado. Pero hoy es lo normal hablar del debate y hablar de las dos personas que se enfrentaron en ese cara a cara. La campaña continúa hasta el viernes, que será el cierre, y el domingo sabremos todos cuál es el Yo decía resultado. al principio, cuando hemos empezado a hablar de este tema, que Pedro Sánchez ganó a Rajoy, pero no ganó el debate. Yo creo que el debate lo ha ganado el multipartidismo que estamos empezando a vislumbrar a partir del 21 de diciembre. Yo creo que el análisis que hacían tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias después del debate es bastante acertado. En ese debate, además, la escenografía era terrorífica. Nos remontaba a los años 80. O sea, veías la imagen del debate y veías al lado pues una imagen actual y decías, pero por Dios, esto parece que tiene ya 20 años y se acaba de emitir hace 5 minutos. Era terrible. O sea, no sé de quién fue la idea de ese escenario, de esa mesa, de ese fondo blanco, claro. de ese terrible. O sea, era viejuno, o sea, era retrotraía a otras épocas. Nos daba la sensación de que el bipartidismo todavía existe y ya no existe. Y yo creo que eso es la sensación que mucha gente se ha llevado. Y un ejemplo de eso es en el anterior debate en el que sí participaron las 4 fuerzas políticas, Ciudadanos, PP con la vicepresidenta del Gobierno, PSOE y Podemos. Un ejemplo de que los debates van más allá fue que un tuit del candidato por Unidad Popular, Alberto Garzón, en Twitter tuvo 800.000 retweets denunciando por qué él no había podido estar presente en ese debate y que para ellos eso no era un debate. Entonces, al final, una persona no presente, candidato por otro partido, en ese debate tuvo cierto protagonismo y al final consiguió hacer de una debilidad una fortaleza, y creo que eso puede pasar a partir de hoy con Ciudadanos y con Podemos. Totalmente de acuerdo. Hoy Getafe también se sitúa en el foco informativo de esas elecciones generales, como viene siendo toda la semana. Yo eso quería comentarlo con vosotros. Hoy viene el candidato de Unión Progreso y Democracia. Estará, bueno, dentro de unos minutos paseando por la calle de Madrid, Andrés Herzog. Y, bueno, cierra la campaña en Getafe también Alberto Garzón, de Unidad Popular Izquierda Unida. Y arrancó la campaña con el candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español. Y la precampaña también estuvo aquí Pablo Iglesias en el Lorca lanzando pues su iniciativa Carteros por el Cambio. Con lo cual, Getafe es un núcleo importante, pero ¿para quién? Porque si te das cuenta, ni Partido Popular ni Ciudadanos ha hecho absolutamente nada aquí en Getafe, salvo 4 mesas repartidas por los barrios repartiendo propaganda. No han hecho absolutamente nada. Getafe, ¿para quién es importante? Getafe es importante para la izquierda. Nos hemos hartado de leer y de hablar del cinturón rojo del sur, ¿no? Y de cómo el cinturón rojo se convirtió en azul, pero en las últimas municipales se volvió a respirar ese cambio. Pero es curioso cómo no lo quieren ni siquiera recuperar, que la derecha o ha dado por perdida esta plaza o no la considera suficientemente importante o prefiere centrar sus esfuerzos en otros lugares. Las cifras están ahí, los analistas hacen su trabajo y al final estamos hablando de pueblos obreros, de gente trabajadora y más cercanas a una ideología de izquierdas. El Partido Popular fue el más votado en Getafe y Ciudadanos tuvo un resultado, bueno, más que importante en cuanto a número, ¿no? Creo que, no recuerdo mal, fueron cerca de 8.000 vecinos los que votaron a Ciudadanos. ¿Creéis que el domingo, y ya con esto acabamos, podremos hacer esa lectura, hacer una lectura hacia lo local de los resultados que se den en nuestro municipio? Uf.
Hacerla la haremos, que nosotros el habrá domingo por la noche estaremos aquí, haremos un programa especial con el motivo de las elecciones y seguro que esa lectura, aquí en Getafe Radio, seguro que la hacemos. Pero me refiero a que si cómo de extrapolables son unas elecciones y otras. Al final son también tendencias, más que la lectura en sí solamente de esos datos del 20 de diciembre, habrá que ver la tendencia, habrá que ver cómo, porque al final también el candidato local marca mucho y el candidato nacional también marca mucho un sentido del voto u otro. Es verdad que estas elecciones también se está aventurando una participación que hay quien habla de casi el 80%, o sea, eso es una barbaridad en participación. Yo creo que tampoco, pero sí que es verdad que yo creo que la gente quiere participar, que hay un ansia de salir a la calle y votar, con lo cual habrá que hacer muchas lecturas. Yo sí que hay una parte que se puede extrapolar, no rotundamente, pero sí que hay una parte que es verdad que yo creo que sí que se puede extrapolar al municipio. Sí, a ver, estamos hablando de unas generales. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Raquel. Habrá que ver esas cifras y analizarlas, pero aquí en Getafe tenemos una candidatura de Unidad Popular que recogió muchos votos, pero que recoge apoyos de dos partidos que ahora mismo se presentan a las generales, que son Unidad Popular y Podemos. Veremos qué sale de ahí. En cuanto a Ciudadanos, Partido Popular y PSOE, sí que será a lo mejor más fácil ver esa relación, pero habrá que analizarlo pues cuando tengamos los datos encima de la mesa. Bueno, pues no voy a pedir que hagáis una porra, porque esta es difícil. Cuando las de los concejales son más entretenidas, pero estas son más complicadas. Pero bueno, no sé. Bueno, podemos decir el orden. Ay, lo que sí que quiero comentar. Has escrito un artículo de opinión, José Luis, en Getafe Capital, hablando del papel sepia que hay que depositar, la papeleta sepia que hay que depositar en las próximas elecciones, y qué rabia, estoy totalmente de acuerdo contigo, me da recibir en casa la propaganda electoral con esas 3 casillas ya marcadas para cada uno de los partidos. Bueno, te van a dar la opción a que la modifiques, también tienes unas cosas... Vamos a ver, si se puede elegir, que dejen elegir a la gente. O sea, sí, es propaganda electoral de un partido. Ya, pero lógicamente te viene ya marcada. Sí, igual que te viene cuando te llega la del PSOE, te llega la del PSOE, no te llegan otras papeletas. Igual, o sea, como manifestaba José Luis en el artículo, que la gente vote diferente, que en una papeleta que nos da la opción de hacerlo, que lo hagan, que de verdad ejerzan su derecho a elegir. ¿Alguien conoce el nombre de algún senador? Yo, de 2. Fernando Sabater, yo creo que le conocemos todos, porque ese sí es más o menos... Pero los conocemos por eso, porque son conocidos. O Andrés Traprillo, que también está en la lista de Unión Progresista y Democracia, pero también porque son escritores. O sea, no se les conoce su carrera política, es cierto que en eso tiene razón. Y ese es el problema, yo también lo decía en el artículo, ese es uno de los grandes problemas. Es decir, lo he dicho, hay que poner las 3 cruces distintas, pero la cuestión es que, claro, ¿a quién le ponen las 3 cruces? Si no conoces a ninguno. Del cementerio de elefantes ese. Internet, Google, informarse, buscar, intentar conocer. Aquí el problema es al revés. Es que ellos no tienen ningún interés en que se les conozca. Que ellos se esconden detrás de unas siglas y dicen si van a marcar las crucecitas del PP o van a marcar las crucecitas del PSOE. Si a mí me da lo mismo. El problema lo tenemos en la estructura que tenemos montada. Anda que en otros países no se trabajan bien a cada uno de sus circunscripciones porque tienen que conocerles y porque tienen que votarles personalmente. Efectivamente. Eso no sé si en España será posible en algún momento, pero sería muy, muy saludable democráticamente. Pues sí, la verdad es que sí, que necesitamos ir mejorando en esas vías democráticas en muchos aspectos, no solo en este caso en esa votación que nos dejan para el Senado de poder votar diferente, de poder votar distinto, sino en el resto de cuestiones de participación, que como siempre decimos aquí en la tertulia es un tema del que vamos, creo que todo el mundo habla de la palabra participación, pero a la hora de la verdad seguimos sin verla en ningún sitio. Yo espero que el resultado que arrojen estas elecciones generales sirva para dar esos pasos adelante para caminar hacia un cambio en el sistema y un giro hacia la participación. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, van a ser las 11 de la mañana, aquí acabamos la tertulia de hoy. Muchas gracias a las dos por haber estado hoy con nosotros y por haber analizado la actualidad de nuestro municipio. Gracias a ti. Venga, hasta luego.
Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.